Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí una tarde bien primaveral, lindo sábado, la verdad que un sol a pleno, caluroso, bueno, es la primavera, aunque se anuncian lluvias para fin de noche, pero bueno, vamos a ver, hoy vamos a disfrutar este día como está. Y vamos a la clase de hoy. Hoy voy a hablar de una orquesta de los años 40, Franchini Pontier. Una clase para tangueros. Yo sé que no todos son muy tangueros, o sea, quiero decir esto porque voy a nombrar a muchos músicos, muchos artistas que florecieron en la década del 40 y que realmente son importantes. Yo creo que son un poco la base y el fundamento del tango del futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque la década del 40, yo insisto, la década del 40, cuando digo el 40 no me refiero solamente del 40 al 50, yo la extendería un poco más, diría del 35 al 55, es más larga. Pero en ese periodo se van a concentrar una cantidad de artistas, compositores, músicos, letristas, arregladores, o sea, lo más graneado, lo más importante que va a tener el tango, que seguramente en el futuro no van a volver a aparecer esos artistas por distintas razones, pero sin duda se juntaron en un mismo periodo enormes figuras que son los clásicos de hoy en día. O sea, cuando ustedes concurren a cualquier lugar de baile o cualquier lugar donde se toca tango, si no son una orquesta en vivo, generalmente se están escuchando los tangos de estos artistas. Así que, insisto, y esto me refiero tanto por igual a la ciudad de Buenos Aires como a la de Montevideo, o sea, por la propia capacidad de mayor número y de mayores locales, Buenos Aires ocupa el primer lugar. Pero en esa década del 40 no había teatro, no había confitería, no había fonoplatea, no había radio, no había, o sea, salones bailables, no había ningún lugar donde se tocara música donde el tango no fuera lo más popular. Y ustedes fíjense lo que estoy diciendo, el tango es lo más popular, todo lo contrario de lo que pasa hoy en día, que sí, que somos pocos los que sostenemos el tango o de alguna manera tratamos de que el tango perdure. Pero en aquella época era insoportable. Y eso dio lugar a que los propios artistas mejoraran sus condiciones. O sea, ya no alcanzaba con tener buen oído o tener eh, eh, condiciones, sino que había que estudiar, había que prepararse, había que tener una... Porque ninguna orquesta te tomaba si no sabías leer música, si no sabías escribir música, ninguna orquesta te tomaba. Ustedes vieron que las orquestas generalmente tienen la partitura delante. Si no sabes leer la música, difícilmente puedas incorporarte a esa estrella, a esa orquesta. Y en la década del 40 se va a dar un enlace entre lo que venía de antes, el 20 y el 30, orquestas que habían triunfado, que habían sido importantes, Canaro, Firpo, o sea, orquestas Di Sarli, o sea, orquestas que ya habían tenido un pasado y que siguen, porque no es que desaparezcan cuando venga la década del 40, siguen. Fresedo tocó hasta que murió, allá por los 60 o 70. Pero aparecen los nuevos, aparecen los fenómenos, aparecen los Troilo, aparecen los Pugliese,
aparecen los Osmar Maderna, aparecen figuras que van a trascender por su capacidad, sobre todo por la forma de interpretar el tango. Así que todo eso se va a dar la conjunción de la mejor época del tango. Y en este ambiente y en este momento es que vamos a estudiar a estas dos figuras importantes en el tango, Enrique Francini y Armando Pontier. Y los nombro porque además tienen un pasado común. Ambos tienen el origen, son oriundos de Zárate, que es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, cerca del río Paraná, y que convivieron en Zárate, pero además miren ustedes qué coincidencia, otro fenómeno, otro valor del tango, también era de Zárate y también convivió con ellos, que fue Héctor Stamponi. Fíjense en qué trío de músicos surgió en ese ambiente. Bueno, ¿y qué fue lo que los unió? ¿Qué fue lo que los amalgamó? Fue un maestro alemán que tocaba tenía una academia en Zárate y los reúne a todos ellos, son más, no son solamente ellos tres, los reúne y les empieza a enseñar el tango, les empieza a enseñar las melodías y de alguna manera ve las capacidades que tiene cada uno, porque todos eran preparados, ninguno había llegado a la academia de la nada, todos tenían preparación previa y ahí por supuesto que la van a perfeccionar. Tan es así que este Heller, que era el maestro alemán, no solamente les va a promocionar, va a formar una orquesta y la va a promocionar por la provincia de Zárate, la ciudad de Zárate, sino que además va a ser tanto el éxito que tengan que lo lleva para Buenos Aires. O sea, que el paso posterior va a ser Buenos Aires. Y llegan a Buenos Aires en pleno apogeo, o sea, cuando Buenos Aires está estallando el tango. Así que en ese ambiente es que ya de entrada empiezan a tocar en programas de radio, en programas matinales, pero se hacen conocidos. Los tres, Espósito, Francini y Pontier. Espósito va a ser el primero que salte, y no va a saltar a una orquesta de Buenos Aires, sino que va a saltar ya directamente a una gira por Europa, acompañando a Cátulo Castillo, que había formado un grupo para ir a tocar a España. O sea que Espósito ya sale del grupo, pero para mejorar. Y a estos, tanto a Francini como a Pontier, los escucha y enseguida los incorpora a su orquesta Miguel Caló. Miguel Caló, que no era cualquiera. Miguel Caló, ya hablamos en las clases anteriores, era una de las orquestas del momento. Competía de igual a igual con Troilo, con Pugliese. Es más, los bailes tenían casi la cantidad igual de asistentes para Caló como para Troilo como para Pugliese. Quiere decir que está entre los mejores. Tan es así que a la orquesta de Miguel Caló él mismo la llamó la Orquesta de las Estrellas, porque fíjense qué cuadro tenía. Bueno, ahora incorpora a Francini y a Pontier. Francini, que era violinista, Pontier era bandoneonista. Pero estaba en la orquesta Osmar Maderna, que fue un pianista, el príncipe del tango le llamaban, porque realmente era un fenómeno con el piano. Y además Leopoldo Federico, que era el padre, Domingo Federico, que era el padre de Leopoldo Federico, que va a ser también uno de los principales
ejecutores de tango, bandoneonista, que además todos sabemos que tocó en los finales con Julio Sosa, fue la orquesta que tocó con Julio Sosa. Así que entonces quedan incorporados a la orquesta de Miguel Caló y empiezan durante unos años un trabajo intenso. Esa orquesta tenía además cantores de primera línea, nada menos que Alberto Podestá y Raúl Verón. Entonces empiezan a tocar, siguen creciendo, hasta que llega un momento en que ambos, amigos, porque eran oriundos de Zárate, deciden formar orquesta propia. O sea, toman la decisión, se dan cuenta de que tienen la posibilidad de crear su propia orquesta y se lo comunican a Caló. Le dicen, mira, consideramos que estamos en condiciones de hacer nuestra propia orquesta y por lo tanto te vamos a abandonar. Y Caló, al contrario, en vez de tomárselo para mal o enojarse, les aprueba y le dice, bueno, sí, ustedes tienen condiciones y van a triunfar. La cuestión es que se van de Miguel Caló y lo primero que tienen que hacer es conseguir un cantor para la orquesta. Y acá hay una anécdota interesante, que van a contactar nada menos que a Alberto Podestá, que era el cantor estrella de Caló. O sea, no solamente se van ellos, sino que le van a buscar al cantor estrella. Y la conversación con Osvaldo, con Alberto Podestá, es realmente interesante, porque cuenta Alberto Podestá, esto es un cuento que hizo Alberto Podestá, que le habían golpeado en la casa, que aparecieron los dos músicos, y con mucha calidad uno de ellos le dice, está tu mamá, no sé qué, porque ya se conocían. Hizo los bizcochitos y se los lleva, que ese va a ser Franchini, se lleva a la mamá para la cocina a ver los bizcochitos. Y este otro, Pontier, se queda hablando con Podestá y directamente le dice, vamos a formar una orquesta propia y te queremos como cantor. Y para Podestá esto es un problema, porque primero que tenía empleo fijo, estaba trabajando con todo, y era la estrella de la orquesta de Caló, pero además la paga que tenía no se asimilaba para nada a lo que le podían ofrecer estos otros. Estos recién estaban empezando y era un misterio que si iban a triunfar o no iban a triunfar. La cuestión que la amistad predominó más que el dinero y que las posibilidades de trabajo, y ahí en un apretón de manos quedó firmado el acuerdo. Así que el primer cantor que se incorporó a la orquesta de Franchini y Pontier fue nada menos que Alberto Podestá, que era uno de los mejores de la época. Bueno, ahora seguimos.